Saludos a todos los que ven este video. Quiero explicar brevemente cuáles fueron las causas de la Guerra Fría, ese conflicto que enfrentó a los Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y los suyos entre 1945 y 1991. En primer lugar, es pertinente que tengamos muy claro qué fue la Guerra Fría. La Guerra Fría no fue meramente un conflicto, sino que fue un sistema internacional en el sentido de que las potencias del mundo basaron su política exterior en relación a ella. Este sistema fue un sistema bipolar, es decir, que tanto las potencias como los demás países del mundo sufrieron una gran presión para alinear sus políticas según los intereses de los Estados Unidos o de la Unión Soviética. Es decir, que había dos polos opuestos, por eso se le llama bipolar. Como su nombre lo indica, en la Guerra Fría nunca se llegó a un conflicto militar directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que se produjeron una serie de incidentes diplomáticos y crisis entre ambas potencias, además del enfrentamiento militar entre algunos de sus aliados y satélites, como fue el caso de la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Antes de pasar a hablar de las causas de esta situación, es necesario distinguir entre causas estructurales y causas coyunturales. Las causas estructurales son aquellos procesos históricos que vienen de muy atrás en el tiempo, los cuales establecen el escenario de la situación. Son el contexto que permite entender aproximadamente por qué motivo los líderes de las naciones toman determinadas decisiones en un momento particular. Por otro lado, las causas coyunturales son los hechos puntuales que precipitan o aceleran la situación que ya viene de atrás. En primer lugar, hablaremos de tres causas estructurales que permiten explicar la Guerra Fría. La primera de ellas es el ascenso económico de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La Guerra Fría es el resultado del enorme crecimiento del poderío norteamericano y de su influencia. Durante el siglo XIX, la supremacía mundial fue disputada por varias potencias europeas, como Gran Bretaña, Francia y Rusia. La principal beneficiaria de la revolución industrial y comercial durante esa época fue Gran Bretaña, que fue la dueña de los mares durante ese periodo. Pero con las guerras mundiales durante la primera mitad del siglo XX, tanto Gran Bretaña como las demás potencias coloniales europeas cayeron en la ruina, y la intervención norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial las convirtió en dependientes de los Estados Unidos para su recuperación económica y su defensa. Estados Unidos estaba en una posición privilegiada para llevar a cabo este cometido. Desde la segunda mitad del siglo XIX, su industria se había expandido enormemente, llegando a convertirse en la primera potencia industrial del mundo, y por su situación geográfica privilegiada, no había tenido que sufrir la invasión de su territorio durante tales guerras. Ello hizo que el país emergiera de la Segunda Guerra Mundial como la principal superpotencia del mundo. A partir de 1945, la política exterior de Gran Bretaña, Francia, Alemania Occidental y los demás países de Europa Occidental tuvo que alinearse con la de los Estados Unidos como su principal benefactor y protector. La segunda causa estructural de la Guerra Fría fue el establecimiento de un régimen comunista en Rusia con la Revolución de Octubre de 1917. Otro factor esencial para entender la Guerra Fría es la ideología. Se puede decir que los Estados Unidos encarnan la visión capitalista del progreso económico, pero esa visión no era la única. Durante el siglo XIX hubo críticas a la visión liberal de la economía, que proponía abandonar su desarrollo a las fuerzas del mercado sin que interviniera en ella el Estado. Para muchos pensadores y reformadores como Henry de Saint-Simon y Robert Owen, el capitalismo por sí mismo no solucionaba el problema de la miseria y la desigualdad, por lo que había que buscar sistemas alternativos que garantizaran una vida digna para la población en general. Los pensadores que desarrollaron esta crítica del capitalismo durante la primera mitad del siglo XIX fueron conocidos como socialistas. Su representante más radical fue Karl Marx, quien sostenía que el sistema capitalista se basaba en la explotación de los obreros por parte de los propietarios burgueses, quienes se aprovechaban de su trabajo en las fábricas y no los compensaban de manera justa por hacer uso de su capacidad productiva. Marx no solamente consideraba que tal sistema era injusto, sino que estaba condenado al fracaso. Desarrolló una visión de la historia conocida como materialismo histórico.
según la cual toda la historia era el producto de la lucha de clases entre explotadores y explotados, siendo su manifestación presente la lucha entre burgueses y proletarios. Marx creía que debido a sus contradicciones internas, el capitalismo colapsaría inevitablemente en una enorme crisis, lo que conduciría a una revolución que culminaría en la dictadura del proletariado, es decir, que los oprimidos tomarían el poder y acabarían con la propiedad privada, solucionando así todos los problemas sociales con la creación de la sociedad comunista. Estas ideas de Marx fueron adaptadas y aplicadas por los revolucionarios que, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en Rusia en octubre de 1917. Lenin estableció un sistema dictatorial que acabó con la propiedad privada y convirtió al Estado en el agente que habría de conducir de manera planificada al desarrollo industrial. Este Estado, fundado por Lenin, fue bautizado como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego de la muerte de Lenin, Joseph Stalin se convirtió en el líder supremo de la Unión Soviética. Stalin creía que la misión del nuevo Estado comunista era la de desarrollarse interiormente con el fin de poder defenderse de sus enemigos externos y convertirse en una alternativa frente al capitalismo, promoviendo revoluciones comunistas allí donde fuera posible. Estamos viendo aquí otro ingrediente necesario para poder entender la Guerra Fría. Stalin y los demás líderes soviéticos tenían la visión de un antagonismo insuperable entre su país y las potencias capitalistas. La Unión Soviética no podría simplemente integrarse como una potencia entre las otras en un sistema dominado por los capitalistas, ya que su misión era promover la revolución mundial. El tercer factor estructural que explica la Guerra Fría y la manera como se desarrolló fue el debilitamiento de las potencias coloniales y el nacimiento de una gran cantidad de nuevas naciones. Para ponerlo en contexto, es pertinente observar que en el año 1900 había apenas 50 países independientes en todo el mundo, mientras que en la actualidad esa cifra ya roza los 200. Eso significa que las potencias coloniales del pasado, como Francia y Gran Bretaña, ya no ejercen el control sobre Asia y África que tuvieron en el pasado, por lo que los nuevos estados de esas regiones se han convertido en parte de la lucha por la influencia entre potencias emergentes. En el caso de la Guerra Fría, la competencia se produjo entre los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, la Guerra Fría se puede resumir en buena medida en la lucha de ambas potencias por la influencia en esos estados recientemente independizados, y en general en los llamados estados subdesarrollados o estados del tercer mundo. Se trató entonces de la competencia entre dos modelos de desarrollo, el modelo capitalista al estilo norteamericano y el modelo comunista al estilo soviético. Una vez resumidas estas tres causas estructurales, pasaremos a hablar de las causas coyunturales. Las causas que provocaron que se presentara un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el periodo inmediato de posguerra fueron dos principalmente: el expansionismo soviético y la política norteamericana de contención. Primeramente voy a explicarles en qué consiste ese expansionismo soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, las relaciones entre los aliados occidentales, es decir, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, con la Unión Soviética, fueron muy buenas. Tanto Gran Bretaña como los Estados Unidos entregaron una enorme cantidad de ayuda, prácticamente gratuita, a la Unión Soviética para favorecer su esfuerzo de guerra contra la Alemania nazi. Tanto Winston Churchill, primer ministro británico, como Franklin Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, se mostraron flexibles respecto a las exigencias territoriales de Stalin, que desde 1944 comenzó a ocupar los Balcanes y las naciones de Europa Oriental y Central. Roosevelt fue hablando con Stalin, ya que pensaba que dicha actitud haría más factible que éste integrar a la Unión Soviética en un sistema internacional de posguerra dominado por las Naciones Unidas, una nueva organización ideada por Roosevelt que tenía como misión principal mediar en los conflictos internacionales y evitar el estallido de una nueva guerra. La Unión Soviética se comprometió a integrar la nueva organización
y también firmó en Yalta, en febrero de 1945, la Declaración para la Europa Liberada, en la que se afirmaba el derecho de los pueblos de Europa a crear instituciones democráticas de su propia elección, lo que requería la realización de elecciones libres. A pesar de esta declaración de intenciones, la actitud de la Unión Soviética, liderada por Stalin, en este periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue beligerante. Stalin no estaba dispuesto a ceder en lo más mínimo en el área que consideraba parte de la esfera de influencia de la Unión Soviética, es decir, toda Europa Oriental y los Balcanes, exceptuando a Grecia. Deseaba crear un tapón entre la Unión Soviética y los aliados occidentales, convirtiendo a las naciones ocupadas por el Ejército Rojo al final de la Segunda Guerra Mundial en estados títere, lo que significaba que no se realizarían elecciones libres ni en Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria ni Checoslovaquia. Además de ello, Stalin pretendía expandir su influencia allí donde fuera posible, haciendo caso omiso a las promesas realizadas durante la guerra. Esto provocó crisis como las de Irán y Turquía en 1946. El líder soviético se mostró incluso dispuesto a tomar medidas radicales con el fin de lograr sus objetivos, como ocurrió durante el bloqueo de Berlín en 1948, en el que los soviéticos pretendieron obtener el control de Berlín Occidental, impidiendo la entrada de provisiones por tierra. Esa actitud de la Unión Soviética provocó que las potencias occidentales endurecieran su postura, lo que terminó en el establecimiento de la política de contención del presidente estadounidense Harry Truman. Esta política norteamericana es la segunda causa coyuntural que explica el comienzo de la Guerra Fría justo después de la Segunda Guerra Mundial. Voy a explicarles brevemente en qué consistió esa política. Harry Truman fue el presidente que reemplazó a Franklin Roosevelt luego de que éste murió en abril de 1945. Truman tenía una postura más firme que la de Roosevelt respecto a la Unión Soviética y reaccionó al comportamiento de esta estableciendo la llamada política de contención. Como su nombre lo indica, se trataba de contener o detener la expansión del comunismo en todo el mundo. Es decir, que los Estados Unidos no iban a quedarse de brazos cruzados ante la expansión de la esfera de influencia soviética, sino que apoyarían, allí donde fuera posible, a las fuerzas opositoras al comunismo, como ocurrió durante la Guerra Civil Griega entre 1946 y 1949, en la que los Estados Unidos apoyaron militarmente al bando monarquista contra los comunistas. Esta política condujo a la fundación de la alianza militar conocida como OTAN en 1949, cuyo propósito era coordinar la defensa de sus miembros ante un posible conflicto con la Unión Soviética. Posteriormente, en 1955, los soviéticos crearon su propia alianza conocida como el Pacto de Varsovia, para hacerle frente a la OTAN, quedando así más o menos delimitados los bandos enfrentados durante la Guerra Fría. Por otro lado, los Estados Unidos no solo combatieron la expansión comunista por medio de apoyo militar, sino que también brindaron apoyo económico a las naciones devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Este plan de ayuda económica fue conocido como Plan Marshall, el cual desde 1948 permitió reconstruir las economías de los países de Europa aliados con los Estados Unidos, tales como Francia, Gran Bretaña y Alemania Occidental. Este plan condujo de hecho a un conflicto con la Unión Soviética. Para entender esto hay que recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 partes, una parte controlada por los Estados Unidos, otra controlada por Gran Bretaña, otra por Francia y la parte oriental controlada por la Unión Soviética. La capital Berlín también quedó dividida en 4 partes. La pregunta en ese momento era qué hacer con Alemania, si permitir que se unificara o dejarla dividida. Los soviéticos querían una Alemania unificada, pero neutral, es decir, que volviera a ser un solo país, pero que no tomara partido ni por los Estados Unidos ni por la Unión Soviética. Stalin consideraba que un gobierno alemán con representación de los comunistas podía irse moviendo con el tiempo hacia la esfera soviética. Los Estados Unidos, en cambio, eran partidarios de una Alemania dividida, con la parte occidental aliada de los Estados Unidos y vinculada económicamente a los países capitalistas, y una parte oriental en la esfera de la Unión Soviética. Eso porque el gobierno de Truman sabía que para que Europa Occidental fuera viable económicamente, necesitaba tener integrado un gigante económico como Alemania,
Como mencioné anteriormente, en 1948 Stalin intentó forzar la situación unificando a Berlín por la fuerza con un bloqueo, pero ese intento fracasó y Alemania terminó dividiéndose en 1949 en la República Federal Alemana, aliada de los Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, aliada de la Unión Soviética, división que se prolongó hasta 1989. Para finalizar, considero pertinente resumir brevemente lo explicado en el video. La Guerra Fría fue un sistema internacional basado en el enfrentamiento indirecto entre dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese enfrentamiento se produjo debido al crecimiento del poder y la influencia norteamericanas y a la resistencia de la Unión Soviética, que pretendía crear su propio sistema internacional, expandiendo su ideología comunista por todo el mundo. El conflicto se produjo justo después de la Segunda Guerra Mundial debido a la agresividad de las políticas de Stalin y a la firme respuesta del presidente norteamericano Harry Truman. A partir de ese momento, tanto soviéticos como estadounidenses intervendrían a lo largo y ancho del mundo para expandir su influencia y detener a su rival, lo que condujo a diversas guerras en las décadas siguientes, como por ejemplo la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, los conflictos del Congo y las guerras civiles en Centroamérica. Espero que este video aclare sus dudas y haya dejado bien claro cuáles fueron las principales causas del conflicto conocido como Guerra Fría. Que tengan un muy feliz día.